¿Qué les parece si oramos? Señor Jesús, esta mañana te pedimos que nos bendigas, que nos enseñes, que des paz a nuestros corazones, que alivies cada necesidad que tengamos, que nos permitas, Padre, poder caminar en tu verdad, comprender tus misterios y ser enseñados en la Escritura. Dale consuelo al que hoy viene cansado, afligido. Dale paz al que viene atormentado, Señor. Ayuda al que tiene necesidades en casa, al que alimento escasea, al que el trabajo no lo logra encontrar, al que las oportunidades no se le abren, Señor. Al que está enfermo, haz un milagro en la vida de ellos. Danos fuerza, Señor, para el día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. ¿Por qué no se saludan ahí sin pararse? Para que sé que son cómodos ustedes unos a otros. Eso, así, cómodos. Vale, ya estuvo. Bueno, vamos a continuar estudiando el maravilloso libro de la comunidad de Mateo. El libro de Mateo es un libro enfocado para judíos. Algunos biblistas atribuyen que los evangelios, solo para que tengan una idea, en el mapa bíblico mental, la gente siempre piensa que el Nuevo Testamento tiene un orden cronológico, como que empezó Mateo, luego Marcos, luego Lucas y luego las cartas. Pero lo primero que se escribe en las Escrituras son las cartas paulinas. Son los primeros libros que se escriben, 30, 40 después de Cristo. De ahí viene Marcos, y el Evangelio de Marcos es probablemente una contestación a la doctrina paulina. Hay ciertos biblistas que dicen que Pablo fue el mercadólogo más brillante de todos los tiempos al promover la figura de Cristo. Y Mateo viene a ser parte contestación a ciertas diferencias que hay con Pablo, pero también tiene un enfoque a los judíos. Marcos le quiere explicar a los judíos por qué Jesús es rey. Mateo le quiere explicar a los judíos por qué Jesús merece ser llamado el Mesías, el Rey, el Hijo de David. Y Mateo tiene este enfoque, hablar a la comunidad judía. El estudio del libro de Mateo nos permite conocer a profundidad el carácter de Cristo, las palabras que él usó, su forma de ser, su forma de actuar. Nos permite ver su amor y su misericordia hacia otros, los milagros, la generosidad, conocer a Jesús. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? ¿O por qué Mateo, Marcos, Lucas y en parte Juan, que Juan es punto y aparte en cuanto a los tres primeros evangelios que mencioné? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay tanto detalle en algunas formas de la vida de Jesús? Porque recuerden que el cristiano tiene que tener como estándar la vida de Jesús. No la de Pablo, no la de los apóstoles, no la de la iglesia en general, sino la de Cristo. Y por eso hay que ver lo que Cristo hizo, cómo lo hizo, con quién lo hizo, de qué forma lo hizo. A mí me preguntan muchas veces: Carlos, quiero comenzar a estudiar la Biblia. ¿Por dónde empiezo? Quisiera saber más de doctrina, más acerca de algunas cosas teológicas. Y creo que ese es el camino incorrecto de estudiar la palabra de Dios. Si lo va a hacer desde un punto de vista académico, probablemente. Pero si es para construir su fe, abonar a su fe, yo siempre le voy a responder a las personas: inicien con los evangelios. Inicien conociendo a Jesús. Por eso acá en Santa Ana predicamos Mateo, en Santa Tecla están predicando Marcos, probablemente en Metapán empecemos también con Mateo. Porque lo importante es que la gente conozca al Señor que dice seguir. El tema pasa porque la gente viene a la iglesia queriendo escuchar las bendiciones del Señor que dicen seguir.
y no conocen a Jesús. En el camino, conocer a Jesús y que Jesús se haya dado a conocer a nosotros no debe de producir en la iglesia solo cosas tiernas o cosas bonitas o decir, wow, qué bonito era Jesús, sino que la iglesia debe de comprender que la razón por la cual Jesús se muestra a sí mismo y muestra lo que hizo y la forma en la que lo hizo, y ojo, se presenta a sí mismo en forma de siervo, fue para que nosotros, los seguidores de Jesús, le imitáramos a Él. Por eso nunca voy a compartir la idea falsa, absurda y hasta ciertos puntos ridícula de que los cristianos anden buscando la quíntuple y cuarta unción o el llamado. Eso no pasa en la Escritura. Pasa en nuestras comunidades latinoamericanas, que yo tengo que ir porque hay que alcanzar la unción. No pasa en el texto. En el texto lo único que pasa es que Jesús llama a 12 buenos para nada en ese momento y los convierte en buenos para todo. Y ninguno se acercó a Jesús pretendiendo llegar a un nivel sobrenatural, a una unción mágica. Es más, cuando los discípulos, los hijos de Zebedeo, se le ponen a Jesús y le dicen, Jesús, ¿quién se sienta a la derecha y quién a la izquierda? Jesús les dice, cállense, cállense. Ellos querían tronos, ellos querían poder, ellos querían saber quién iba a estar a la par del rey. Y Jesús les dice, eso no me compete a mí. En pocas palabras dice, ¿qué les importa? Por eso la iglesia no debe de caminar siguiendo liturgias ni religiones. Cristiano que no vive como Cristo no es cristiano. Me puede pintar lo que quiera, que sirve, que se congrega, que conoce teología, pero si no vivís como Cristo, si no amás como Cristo, llamate lo que querás, pero cristiano no sos. En el desarrollo del capítulo 24 y 25 de Mateo hay una serie de discursos de géneros literarios que se mezclan. Jesús empieza en el 24 hablando de la destrucción del templo, ya lo vimos, de la segunda venida, y les explica que la segunda venida no sabe cuándo va a ser, simplemente da ciertos detalles, porque él sabe que eso no es importante, que va a venir de repente, pero él repite constantemente, no es importante cuándo, no pongan atención a eso. Y se lo repite a la iglesia hoy en día, no se pongan a especular. La segunda venida de Cristo no se trata de meterle miedo a los niños, pórtate bien, ya viene papachús. No se trata de eso, porque muchos aquí han creído en Cristo por eso, porque les dijeron que porque tembló, que porque hay una guerra, que porque se reunió Donald Trump con Vladimir Putin, ya se están uniendo las élites mundiales, quizás el anticristo. No es eso el texto. No son tus conjeturas escatológicas, no son tus conjeturas. Es que yo escuché un estudio de un hermano que lo daba los jueves en una radio, en una montaña, la venceremos. Y ahí dijo que ya mucha gente se fue a hacer esas cosas por creer que ya venía. Y Jesús le dice, si ni yo sé cuándo voy a volver, amigos. Y los teólogos tratan de responder a estas preguntas como, es que hay que sacar la cuenta, Jesús lo dejó para que escudriñara. No dejó nada de eso. Nada, ningún estudioso de la Biblia te va a decir, sí, es que está escondido en los misterios para que no existe eso. Jesús está enfocado en preparar los corazones de los discípulos para su retorno y deja instrucciones claras de cómo hacerlo. Él primero les enseñó cómo vivir y luego les dice, si ustedes se enfocan más en las señales y en las fechas y no ponen atención a la verdad, se van a quedar. Si no se enfocan en lo que de verdad importa, iglesia, que es su vida, su corazón y su caminar con Cristo, ustedes probablemente no estén listos para el retorno del Mesías. Jesús habló y él dijo que no sabía cuándo vendría. Le quita peso a este morbo religioso. Se enfoca en el corazón de los discípulos. Mientras nosotros nos queremos enfocar en toda esta fantasía, Jesús está enfocado en los débiles, en los necesitados, en preparar el corazón de aquellos que le esperan de verdad. Y entonces Jesús, luego de concluir esto, en el capítulo 25 va a dar una serie de parábolas que están relacionadas con el contexto del 24 de la segunda venida.
Y va a citar una que creo que muchos hemos escuchado, que es muy simple, la parábola de las 10 vírgenes. Simple pero intensa, no es tan difícil de entender. Es un mensaje claro y que sigue la línea de lo que Jesús viene explicando. Ahora, la parábola no tiene el objetivo, amigos, de que la usemos para juzgar a otros, sino de advertirnos de cuál debe ser la condición de nuestras vidas mientras esperamos el regreso de Jesús. Aquí no se trata de ver la lámpara ajena, sino la propia, y evaluar en qué condición están nuestras vidas ante el inminente regreso del Hijo de Dios. Ahora, vamos a leer la parábola y vamos a ir verso por verso para que comprendamos un poco de lo que dice el texto. Mateo 25, versículos del 1 hasta el 13 vamos a leer y vamos a ir paso a paso. Entonces dice, versión Reina Valera leo yo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 3 términos que rápidamente quiero aclarar para que haya una mejor comprensión del pasaje. Número 1, el número 10 en la literatura judía significa completo, es una representación de estar completos. El número 10 es un simbolismo de que todos, habla de todo un pueblo, de toda una nación, de todos. Eso quiere simbolizar los 10. Número 2, y esto es importante, vírgenes es un término que está mal traducido en la Biblia. El griego koiné no usa el término vírgenes, sino partenos. ¿Y qué significa esto? Jóvenes, doncellas y solteras. Levanten la mano las que acabo de escribir. Nada. Levanta la mano unas que no, pero ustedes no. Tal vez jóvenes, ¿verdad? Pero ya doncellas. La de Shrek. Pero bueno, esa es la descripción. Ahora, obviamente, amigos míos, se deduce que cuando son jóvenes, doncellas y solteras, deducen que es una virgen. Aquí les voy a dar una de esas cosas que confunden a la gente. El término incluso para describir a María en los textos, en algunos no es virgen, es joven doncella. Es joven doncella. Todos le decimos Virgen María, pero el término dice joven doncella. Ojo, no estoy diciendo que no era virgen. Pero, ¿por qué recalco esto aquí? Porque el griego habla de una manera distinta a la que nosotros comprendemos. Y cuando agarramos pasajes como este, decimos virgen, sí, entonces está apelando a la santidad, a la pureza. Y empezamos a juzgar. Empezamos a señalar, porque decimos Dios está llamando 10 vírgenes, solo gente santa. No, está utilizando una metáfora acerca de las bodas judías. Para que el pueblo entienda esto, es parte normal de la procesión de las bodas que la novia o el novio inviten a 10 vírgenes o a sus damas de honor. No sé quienes se han casado y tuvieron damas de honor, que ya ni les hablan y las criticaron, pero bueno. Las invitaron a criticarle la boda, las vistieron a todas de la misma paleta de colores y las esperaban así en el altar, ¿sí o no? Eso lo mismo pasaba en los tiempos de Jesús. Las doncellas preparaban sus lámparas, que es el tercer término que vamos a corregir, para esperar la llegada del novio y entrar a la casa de la novia. Ahora, el tercer término que hay que corregir es lámparas. Cuando alguna vez se acuerdan, quizás los más jóvenes nos acordamos de aquellas lámparas Coleman que le metías aceite, unas viejas verdes, los más jóvenes quizás, ¿alguien se acuerda de esas lámparas que las bombeabas y gran luzazo? ¿Verdad? Bueno, yo como era pobre tenía de esas. Y entonces le metías aceite y alumbraba. No se refiere a eso el texto. El griego es antorcha. Tomaban un tronco, un pedazo de trapo mojado con aceite y como una malla, digamos, o una especie de tela metálica, por decirlo, una reja metálica que envolvía el trapo y que lo mantenían en su lugar el trapo, y ese era el símbolo de luz, de un buen testimonio y de preparación. Ahora, ¿por qué aclaro estos términos rápidamente? Porque Jesús está basando esta enseñanza en una tradición judía.
y no podemos venir a interpretarlo a nuestra manera. No podemos venir a entender el pasaje basado en lo que nosotros creemos que quiere significar, porque la Biblia está hablando en un contexto muy específico. Esto es bien interesante lo que les voy a decir. Jesús anuncia su llegada, la llegada del novio según la parábola. Ahora, antes de que el novio llegue a la casa, hay conversaciones, hay negociaciones entre el novio y los padres de la novia. En el tiempo judío, no me juzgue de machista ni nada, es la realidad del contexto. El novio llegaba donde los padres y les decía: quiero a la joven doncella soltera que usted tiene ahí viendo TikTok en el cuarto. Y llegabas y le decías: señor, yo quiero a su hija. ¿A cuál? A la que está ahí al fondo viendo cómo se hacen las uñas. Ok, ¿qué me ofreces, querido mío? Pues mire, yo voy a ser influencer y ya me puedo 3 bailes de TikTok corridos, y estoy viendo si me invitan al partido con el Ricky. Eso quiero ser. Y el padre con algarabía: has encontrado el hombre de tu vida, hija. Entonces él negociaba, le ofrecía ciertas cosas, y luego de evaluar, porque la familia era algo muy importante en el contexto judío, y de ver las negociaciones, por llamarlo de alguna manera, el padre le decía: ok, llévatela. Entonces había una marcha, y esta marcha normalmente era de noche. El novio llegaba. ¿A cuántas le llevaron serenata de noche? Levanten la mano, no tengan vergüenza, hermana Rosalba, yo sé que sí. Bueno, a ustedes serenata, que algunas Bad Bunny les han puesto. Bueno, las demás no las quieren, pero bueno. Entonces llegaban de noche, y la tradición era que las doncellas se preparaban para recibir al novio y entrar juntos a la casa de la novia. Esa era la tradición. Ahora, esta parábola resulta bien difícil de comprender por lo siguiente. Primero, si no entendemos el contexto específico o lo que trata de decir, que lo he explicado de una manera muy rápida y corriente, él basa esta enseñanza en esta tradición que hay, porque es el lenguaje que hablan los judíos. Ahora, esta parábola refleja una realidad muy difícil de entender, y es que a muchos probablemente les moleste, pero entienda esto. Jesús dice acá: todos están esperando a Cristo. Todos están esperando que Cristo vuelva. Todos los que dicen creer en el Señor lo están esperando. Todo el que se llama creyente espera el retorno del Mesías. Ese no es el problema. El problema es que a pesar de que todos estamos esperando el retorno de Cristo, no todos estamos preparados para su llegada, y no todos estamos esperando de la manera adecuada, aún estando en el lugar adecuado. Las 10 vírgenes toman sus antorchas, y a ninguna se le deja sin antorcha. Ponga atención a los detalles. Todas han sido convocadas, todas han sido llamadas para esperar al novio. A cada una se le dio su antorcha. Saben ellas que el novio viene, saben que pronto ha de llegar, no saben la hora ni en el qué momento, pero les dice: espérenlo. Cristo ya les avisó, Cristo nos avisó a nosotros: tarde o temprano vuelvo. A los discípulos les dijo: vuelvo. A nosotros nos dice: vuelvo. Independientemente cómo sea la forma, no es lo importante. Cristo viene pronto, y ya sea que muramos y nos encontremos con Él, o veamos su retorno de manera visible, que no es importante eso. Repito con mucho énfasis, no es importante eso. Lo importante es que Cristo viene por nosotros. Y todos le esperan, pero no todos de la manera adecuada. Ahora, dice el texto, versículo 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Mateo tiene una particularidad, que siempre hace estas divisiones: parábola del trigo, cizaña. Versos anteriores, en el 24, pone: uno será dejado y el otro será tomado. Lo mismo con las que están lavando. Siempre hace esta división en 2 partes. Ojo, esto no quiere decir que el 50% de la iglesia se va a ir al cielo y el 50% se va a quedar. No habla de eso. Pero es una afirmación muy dura y es una afirmación muy fuerte. El término, anda perdido Adrián, el término prudentes aduce sabiduría, y el término insensatas en griego, sin afán de ofender a nadie, pero quiero que entienda
lo duro de esta parábola es el griego moros, y esto expresa necedad, estupidez y rechazo a Dios. Esa es la actitud que tienen estas personas, una actitud necia, una actitud estúpida, una actitud de rechazo. Y esto no es nada nuevo en cómo recibimos al Mesías. En el pasado, a los judíos se les profetizó por medio de los profetas, valga la redundancia, que Jesús llegaría. Se les anunció cómo nacería, se les anunció cómo sería su retorno, se les anunció dónde nacería, se les dijo qué milagros iba a hacer, se les dijo los profetas cómo iba a ser el nacimiento, se les dijo que iba a venir del linaje de David, se les dijo que iba a tener un precursor, alguien que predicara acerca de él, que iba a vivir en un desierto, y todos lo vieron. Todos vieron a Juan, todos vieron sus milagros, todos vieron sus prodigios, todos se enteraron de dónde nació. ¿Qué pasó? El mundo no le recibió. El mundo, aún sabiendo que el Mesías iba a nacer, no estuvo preparado para ello. Juan nos dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estaban en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. En Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta los pollos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó con el pueblo? No quiso, no quiso. Nadie aquí puede decir: es que Dios no me ha avisado, es que yo no sabía, es que yo creí. Dios ya nos avisó a todos, hoy, ayer y siempre. Ya nos dijo: vuelvo pronto, ya te dijo: prepárate, ya te dijo: cambia, ya te dijo: deja de hacer eso, ya te dijo. Y eso es lo duro de la parábola. Y ahí estaban. Jesús nace, vive 33 años aproximadamente, un poco más. Pero el pueblo judío, ¿qué hace? Repudiarlo. No lo amaron, no le recibieron, no le cuidaron. ¿Saben qué hicieron con él? Le asesinaron. Y voy a decir algo que es bien duro de entender, porque a Jesús lo ejecuta Roma, pero quien lo mata son los religiosos. Los religiosos. Todos los que esperaban al Mesías fueron los que mataron al Mesías. Todos los que anhelaban la llegada del Mesías fueron los mismos que dijeron: por favor, Roma, crucifíquenlo. Aquí hay una clara división entre un grupo que es sabio y uno al que no le importa para nada a Cristo. Y ojo, están en el mismo lugar, en Heaven a las 10 de la mañana, domingos. Aquí están. Todos estamos reunidos con nuestras antorchas esperando la venida. Todos. A todos se nos ha dicho: Cristo viene pronto. Pero algunos seguimos viviendo nuestra vida como nos da la gana. A la luz de nuestra insensatez, estando aquí, no nos damos cuenta que no estaremos allá. Porque muchos aquí queremos que Cristo sea como nosotros, mismo que le pasó a los judíos. Y queremos que Cristo sea como la religión que hemos pensado. Y subestimamos la realidad de cómo es Él. Por eso le dije al principio, Jesús vivió de la manera en la que vivió para darte un ejemplo de cómo vivir y de cómo prepararte para Él. De cómo saber identificar si vivís o no para Él. Si a usted le enseñaron que ser cristiano era venir a una iglesia, cantar alabanzas, ofrendar, servir en un ministerio y hacer todas estas cosas, todo eso, pero menos vivir como Cristo vivió, como Cristo hacía, como Cristo caminaba, usted, y repito una vez más, y yo también, simplemente no somos cristianos. Somos miembros de una religión, mas no miembros del reino de los cielos. Versículo 3: las insensatas, tomando sus antorchas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, las sabias, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esto es durísimo, iglesia, porque al comprenderlo, sabe una cosa: todas sabían que el novio iba a llegar. Todos aquí sabemos que tarde o temprano el encuentro con Dios nos va a llegar, ya sea que te murás o ya sea que ahorita mismo se rompa el cielo y salga algo ahí del Tecana, la cruz, como sea, porque la gente quiere saber
qué color eso no es importante. No es importante. Lo importante es cómo está tu corazón. Y todos aquí sabemos que Dios nos está llamando. Todos sabemos que Dios nos está demandando vivir de una manera. Todos sabemos que tarde o temprano, te guste o no te guste, creas o no creas, vas a responder ante el Creador. Y algunos estamos esperando con nuestras antorchas y con aceite, y otros simplemente estamos con la antorcha pero sin nada de aceite. ¿Sabe cuál es lo grave de esto? Que ambos grupos piensan que están listos, que venir a la iglesia te hace creer a vos que estás en paz con Dios, que participar en un ministerio de alabanza, que predicar en un púlpito, que ofrendar, que publicar versículos bíblicos de manera escueta, que pretender creer que Dios te dio un llamado, eso ya te da la garantía de estar con Él. Y eso no es así. Es difícil porque las 10 toman sus antorchas, todas llevan sus vestidos de bodas, están listas, todas son llamadas a esperar al novio. La Biblia nunca dice 5 son buenas y 5 son malas. Y eso a mí me encanta el texto, porque bota todo el argumento religioso. No habla de aquí de que 5 eran santas y 5 no. Dice 5 no se prepararon y 5 sí se prepararon. Con la condición que han llegado, nadie sabe y nadie debe de especular. Es que esta era mujer de este era hombre de este. Están llamadas para esperarle. Esta es la función, su antorcha y agarren aceite. 5 lo hicieron y 5 no lo hicieron. Pero todos parecíamos como que sí. Todos venimos a la iglesia, todos nos congregamos, todos cantamos alabanza, ponemos atención a las predicaciones, ofrendamos de manera generosa, nos presentamos a nosotros mismos ante otros como, no, yo soy creyente, yo soy cristiano. Somos dueños de una fe total hacia Dios. Y nadie duda de esa fe. Yo no dudo que todos creamos en Dios. Pero la realidad que presenta el texto es que no todos tienen el aceite de Dios. No todos están preparados hasta permanecer cuando Él venga. La realidad es que aquí hay personas que aún estando aquí no están preparadas adecuadamente. No estamos listos para recibir a Cristo. No nos importa saber si Él viene o no. Más difícil es que creemos que sí. Es que por mucho tiempo se nos enseñó que venir a la iglesia era el camino para llegar al cielo, y el único camino para llegar al cielo es Cristo. Es Cristo. No es la religión, no es la doctrina, no es tu servicio, no es tu ministerio, no es tu llamado. Eso no sirve de nada. El cielo no está lleno ni de pastores, ni de evangelistas, ni de gente que tiene dones, sino de pecadores arrepentidos. De pecadores arrepentidos. Pero la iglesia se desvió. La iglesia se enfocó en construir creyentes superpoderosos y en predicarles una basura de evangelio y empezar a decirle a la gente: su vida va a cambiar, su economía va a llegar a otro nivel, y 5 pasos para administrar los bienes de Dios, y 80 pasos para tener una familia del rey, y cómo ser un gran hogar cristiano, y cómo ser una gran mujer de Dios, y cómo ser un ungido. Vacío, vacío, hueco, porque nadie de estos vive como aquel. Cuando Jesús viene, dice: muchachos, esta es la forma del cielo, esta es la forma del reino. Y me imagino a los discípulos: ok, se viene el anuncio de que vamos a ser superpoderosos. La forma del reino de los cielos es esta: vayan y sirvan en todos lados, prediquen la buena nueva a los perdidos de la casa de Dios, alcancen a los rechazados, a los débiles, a los marginados, a los que no pueden estar en la sinagoga. Vayan, entren a sus casas, compartan sus mesas, platiquen, conversen, ámenlos. Si es necesario, lávenle los pies, ayúdenle a los que los oprimen, cárguenle los equipajes 1 o 2 millas, perdonen al que los ofende, amen a sus enemigos, sírvanle a todos, crean o no crean, hagan lo que yo hago, sanen enfermos, liberen al oprimido, no como una expresión religiosa, sino como una expresión de amor.
Sírvanle a todos por igual. No se preocupen por quién se convierte y quién no. Esa es labor mía, dice el Señor. Ustedes solo hagan algo. Una sola cosa he pedido del pueblo: sirvan y amen a otros. Vivan como yo viví. Pero la iglesia no hizo eso. La iglesia empoderó a los cristianos para su pérdida. Y te dijo que ibas a ser grande en un mundo que no está deseando eso. Te dijo que ibas a ser un gran hombre de Dios y enalteció tu corazón. Cuando Cristo te pidió una sola cosa: sé pobre en espíritu, sé sencillo, sé humilde. Pero no, el pastor se para en el púlpito y empieza a llamar a todos al frente para imponer manos, para poder dar unción y llamados que no sirven. Porque nadie se va al cielo por estar ungido. Nos vamos al cielo por el aceite, que es la gracia salvadora de Cristo Jesús. Por la gracia que te alcanzó sin que nadie te pusiera manos, sin que repitieras una oración en la calle, sin que alguien hiciera algo, sino que en tu intimidad, en tu bajeza, en lo peor de tu pecado, el Mesías te alcanzó y te dijo: sos de los míos. Cuando ni la iglesia te hubiera alcanzado. Me encanta ver cómo Jesús rompe los protocolos y abraza a leprosos y come con pecadores. Y un gran maestro sabio y de buena reputación como Jesús comienza a platicar en la calle con una prostituta. Los religiosos se rasgan las vestiduras. ¿Por qué en Heaven se congregan ellos? Porque dicen que los aceptan tal y como son, que no entienden la santidad. Ay, ya viste en Metapán también, tal y como eres, ven. Sí, para eso es la iglesia. Para los débiles, para los necesitados. La iglesia, y lo digo en cámara, es para pecadores. Si la iglesia fuera para perfectos, no hagamos iglesia. Si yo necesito del Señor porque peco, porque fallo, porque soy débil en mi carne, Jesús les dijo: prepárense, transformen ese estilo de vida que tienen. Ese aceite es la gracia salvadora, la gracia que distingue a un religioso de un redimido. Y no hablo de predestinación, ni de elegido, ni nada de eso. Hablo de la verdadera salvación, de la obra que otorga el Espíritu Santo de Dios en la vida de un transformado y activa la obra del reino. No hablo de aquellos que tienen o quieren tener una apariencia externa de piedad, pero por dentro no tienen nada. Hablo de esa gracia que toca el corazón en silencio y que transforma tus pensamientos y día a día te hace cambiar, te hace ser distinto, sin ninguna imposición teológica, sin ninguna imposición doctrinal, sin ninguna presión religiosa, sino solo por amor. Jesús no hace un llamado a que la iglesia espere su venida desde la pasividad, desde la comodidad religiosa, desde el confort de esperar las bendiciones o las promesas de Dios. Él dice: no esperen sin amor, no esperen de una manera despreocupada, no hagan de la salvación un concepto que los busque hacer escapar de su realidad, porque muchos esperan eso. Ay, ojalá un día ya se acabe todo esto, porque están sentados sin hacer nada. Porque hace unos días me preguntaba alguien: ¿y por qué, si Dios es bueno, hay tantas guerras y lo demás? Y yo siempre cito a Santiago. ¿Y de dónde vienen las guerras?, dice Santiago. De los malos pensamientos, de las concupiscencias. Es culpa de nosotros. A veces pasamos a la par de alguien y decimos: pobrecita esta persona. Ay, cómo a veces puede haber un Dios tan bueno y mirar las injusticias. ¿Te detuviste a ayudarle? Si el mundo está así, es por nuestra culpa. Porque viste al hambriento y no le ayudaste. Porque viste al que necesitaba un abrazo, un consuelo, y no hiciste nada más que sentir lástima por ellos. Porque desde tu trono religioso te pusiste a pensar: es que el mundo se está cayendo a pedazos, y no hiciste nada por levantarlo. Porque vos estás esperando el retorno de un Mesías que sigue haciendo la obra en las calles, que sigue salvando a los perdidos, mientras vos y yo estamos aquí sentaditos esperando que los cielos se abran para no sé qué.
En ese momento, afuera hay discípulos caminando, salvando, predicando, amando y cuidando, con antorchas llenas de aceite, mientras muchos estamos aquí con antorchas vacías. Pero nos creemos que somos salvos, porque yo me congrego y creo en Dios desde 1901, y ya el palo de tu antorcha está podrido. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dura la pregunta, durísima. Y si un hermano o hermana están desnudos, práctico. Yo siempre voy a decir que la grandeza del evangelio está en el día a día. No me vengan a mí con show de que el avivamiento, no. Si viste a alguien en pecado y lo ayudaste, o si fuiste miserable y lo criticaste, solo esas dos hay para mí. El mayor milagro que se puede dar en la vida de la historia de la humanidad no es que se abra el cielo, no es que Moisés caminara en el mar, no es que el carro de fuego, nada de eso. Es que un pecador se arrepienta. Es que un pecador se arrepienta. Y eso no le gusta a los religiosos, porque queremos ver luces, fuego, show, acción, espíritu, lengua, dones, unción, caída, vómito. ¿Y qué hace Jesús? No quiere ir a comer. Y el hermano ya está al fondo orando, liberen a la hermana, y le tiene, pero una vez llevamos a un hermano, ahí cortan esto. Y fuimos, no voy a dar nombre porque fuimos a una isla. Y llevamos a un hermano a orar por los hermanos de la isla. Y se rodillan los hermanos de la isla, hermano. Y empieza el hermano, ¿verdad? Bueno, vamos a orar por ellos. Y hermano, y empieza a orar. Ponen manos normales, así, amable, pasivo. ¿Quién quiere que venir a poner el lomo ahorita? Y empieza el hermano, que era de otro país, a pegarle. Suelta la lengua, le decía, suelta. Hermano, yo le vi que sí, le decía el hermano, se lo prometo. Y yo así. Y estaba el pastor Moisés conmigo, y pastor Miguel. Ey, aquí se va a armar, le digo yo, muy. Porque este señor no va a aguantar más. Y todavía le dice, llame a su esposa también. No, aquí sí, hasta yo le voy a dar, le dije. Pero le pegaba en la espalda. Es que él tiene que soltar la lengua, le decía. Y yo no entendía por qué le estaba pegando en la espalda con todo, mano. Ya voy a probar con algunos aquí, pero en el pecho. Hoy nos reímos, pero quiero decirle algo de ese momento. Él lo hacía con fe. Él estaba pegando una gran sopapeada a este hombre con fe, creyendo que era el método para poder hacerlo más ungido al hombre por el que estábamos orando. Cuando vos agarras a un pecador y le decís, va, hijo, tenés que cambiar. Sí, yo sé que vos sos drogadicto, que a vos te gusta robar, pero mira, hay que cambiar, papá. Y tenés que hacer esto y cortate el pelo, porque la ministra ya sabes, y Francesa Clara. Y mira, párate así, y ponete así, y cambia así. Y viene la gente llena de pecados, llena de cargas a la iglesia, y con lo primero que se encuentran es con una serie de reglas y de manual de comportamiento que no sirve para nada. Que no sirve para nada. Una vez un padre de familia me dijo, su hijo se congregaba con nosotros, y me dijo, qué bueno que tenga a nuestro hijo con ustedes, me dijo. El hijo tenía una condición, una conducta diferente a la nuestra en cuanto a su sexualidad. Qué bueno que lo tengan, sabemos que es muy problemático. Hermano, a mí me hirvió la sangre cuando me dijo eso. Y yo dije, aquí le voy a dar como aquel hermano en la espalda a este maestro. Me hierve ¿cómo vas a hablar así de tu hijo? Y enfrente de él. Gracias por tenerlo ahí, sabemos que es muy problemático, digo. Y yo le dije, mire, la verdad es que su hijo es un gran tipo, le dije, y es un buen amigo, le dije. Más problemáticos somos usted y yo, le dije. No me he vuelto a hablar desde ese día, el hermano. Es la realidad. Queremos venir aquí a pedirle santidad a la gente cuando nosotros no somos así. Queremos venir a presumir de las lámparas y de que estamos preparados para la venida del Rey
¿y qué está haciendo tu vida por otros? Y si una hermana o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice como buen cristiano de Santa Ana: vayan en paz, calentados y saciados. Vaya en paz en casa, hermana, ya va a ver cómo Dios obra. No, tranquilo, vete a tu casa, ya vas a ver cómo Dios cambia. Dios va a proveer, hermana, tenga fe, vamos a seguir orando. Voy a reunir a la iglesia para orar por su escasez. Son las respuestas que da la iglesia. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Todos esperan a Cristo, pero no todos viven como Cristo. Y lo único que llena el requisito, y esto es muy profundo, iglesia, lo único que llena el requisito de la retina de Dios, de la santidad de Dios, es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Cuando el Padre te ve, no te está buscando a vos, está buscando a Cristo en vos. Cuando Dios te llama, no está buscando qué tan bueno es Carlos, sino cuánto del Mesías, del Cristo, del Hijo del Dios viviente hay en Carlos. No está buscando cuánto te congregaste, ni cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto amaste, cuánto serviste, cuánto fuiste como Cristo. Si no reflejamos a Cristo en el diario vivir, estamos desperdiciando la vida. La iglesia, y esto es una realidad recurrente, pero la iglesia está llena de personas redimidas, pero también de personas que no lo son, que están enfocadas en sí mismas y no en prepararse para ver a su Creador. Y el problema es tan terrible que muchos pensamos que sí lo estamos. Vivimos un evangelio tan irreal, un cristianismo, o la fe de muchos de nosotros se basa aquí en pedir, en buscar, en exigir, en demandar. Se basa en vivir vidas plenas y felices aquí en la tierra. Y nos encanta que los pastores nos endulcen el oído con promesas vacías. Queremos escuchar estas grandes promesas de Dios, que el plan de Dios es que seamos felices. Y alguna vez escuché a algunos decir que Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia y disfrutemos de sus promesas, refiriéndose a nuestra estancia aquí en la tierra. Y eso es mentira. Cristo no viene por un grupo de caprichosos religiosos que solo se dedicaron a esconderse semana tras semana, encerrados en cuatro paredes, a los que nosotros llamamos casa de Dios, que no es la casa de Dios, y a vivir sus vidas abusando de la gracia salvadora de Jesús, como niños malcriados, que vienen y dicen: mi Padre es bueno, yo le pido, yo le doy. Cristo no viene por una iglesia que se reúne cada semana a ver quién tiene más, a justificar su falta de cambio, pensando en que Dios te entiende. Dios sí te entiende, y por eso te está avisando: prepárate que mi hijo llega pronto. Y tardándose el esposo, verso 5, cabecearon todas. Esta es la realidad de la vida. ¿Y qué hacen las doncellas? Se duermen. Había un fenómeno en el judaísmo del primer siglo, y es que cuando Jesús les dice que iba a volver, Él tarda en la llegada. Y entonces por eso muchas de las razones por las cuales tenemos los textos bíblicos es porque los discípulos empiezan a morir. Y cuando comienzan a morir dicen: bueno, el Mesías no vino, entonces hay que dejar algún registro para las siguientes generaciones de discípulos de las palabras de nuestro Maestro, para que le esperen también. Pero se había generado un fenómeno, y esto es un poquito de historia, en el judaísmo del primer siglo, en que la gente se desesperó y dijo: ya no vino. Algunos cayeron en la fe, algunos dudaron. Y esto es interesante porque los discípulos ven que el maestro no vuelve de manera inmediata, se desesperan. Recuerden que esto ya fue escrito cuando ya Jesús ya había sido crucificado, y se frustran y se acomodan, dudan, y ojo, se duermen. Las doncellas se duermen, pero no solo las 5 insensatas, también las que estaban preparadas. Todos nos dormimos. Y por eso me encanta, porque el evangelio no se trata de mirar al cielo, sino de la realidad que vivimos en la cotidianidad, y que estamos esperando al Mesías. Pero mientras esperamos, todos tenemos una vida, ¿o no? Ahora, el problema está que te acomodeja la vida que tenés.
Y por eso el evangelio se convierte en dame, quiero una casa más grande, un carro más grande, un esposo más grande, todo más grande. Y nos acomodamos a la vida y nos olvidamos que un día todo esto va a pasar. Algunos quisieran pasar la vida aquí esperando y cantando alabanza, recibiendo al Señor. Pero la realidad es que esperar a Cristo no significa olvidarte de vivir. Esperar la segunda venida del Señor no significa olvidarte de tu vida, sino vivir confiando y preparados, sabiendo que en cualquier momento Él volverá y que sin importar lo que estemos haciendo, estemos listos para recibirle. Las 10 vírgenes se duermen, las 10 doncellas. No es malo dormir, el descanso es necesario, así es la vida humana. El detalle está en esto, iglesia, en que 5 de estas doncellas se duermen en paz, se duermen tranquilos. Alguna vez, y lo hablo desde la experiencia de mi hogar, algunos de ustedes se han ido a dormir perturbados porque hay trastos sucios y no se pueden dormir en paz. Vea, Jenny es así, enciende todas las luces a la 1 de la mañana. ¿Y por qué no te duermes? Es que hay platos sucios. Mañana es otro día, le digo yo. No me puedo dormir. Yo no entiendo si alguien va a cenar a las 3 de la mañana o algo, pero ella, y lo peor que enciende todas las luces. Te hago yo así. ¿Y qué pasó, Jenny? Tengo que ir a lavar platos. Son las 3, amor. Es que se me olvidaron. No duerme en paz. 5 dormían en paz porque estaban preparadas y las otras 5 no lo estaban. Y tenían una falsa seguridad de haber sido llamadas a esperar al novio, de estar rodeada de otras novias. Esto es lo que pasa y quiero que usted lo entienda. No se acomode, porque algunos creen que tienen una relación con Cristo por tener amigos cristianos. Y eso no es así. Vos podés estar rodeado de cristianos sin tener a Cristo. Y esa es la verdad. Las vírgenes se duermen y me imagino a las otras 5 que no llevaron aceite decir, estas tienen, echémonos una siestecita, durmamos. De todas formas, quizás nos va a dar tiempo de levantarnos y de ir a comprar o de prepararnos. Ojo, las novias están listas, tienen la antorcha, están a la espera, las doncellas, perdón, y ellas creen en su descanso que están preparadas. Ese es el problema de la religión, que te va a hacer creer que estás bien con Cristo. Esa misma seguridad que nos produce a algunos venir, congregarnos, como les decía. Y ojo, justificarnos con frases como, Dios me entiende, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que estoy en un proceso. Eso no digo que sea mentira. El punto crucial es cuando usamos esta gracia y abusamos de ella como una excusa para no cambiar. Yo vuelvo y repito, Heaven no cambia a nadie. Yo no cambio a nadie. Yo no puedo hacer el cambio en la vida de nadie. Creo en el amor y la paciencia, pero también creo que habemos algunos, hablo quizás por mí, que abusamos de esa gracia y que nos seguimos diciendo la mentira a nosotros mismos de que estamos en un proceso. Y la verdad, hermanos, es que no estamos en ningún proceso, simplemente no queremos cambiar. Somos necios y abusamos de la gracia de Dios. Y vea lo terrible que es esto para terminar. Y en la medianoche se oyó un clamor, verso 6 de Mateo 25. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas las doncellas se levantaron y arreglaron sus lámparas, toda la iglesia va a ver que el Hijo del Hombre viene, que el Mesías viene, y dijeron, Cristo viene, todos buenos y malos, santos y no santos, Alianza Paz, todos se levantan y preparan sus antorchas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ojo, hay un detalle escritural ahí maravilloso, que ellas sí encienden sus antorchas, sí tienen un poquito de fuego,
Pero la carrera del evangelio no se trata de tener la gran llama como cuando encendes un fósforo recién, sino de permanecer encendido. Es de perseverancia, es de constancia. Vas a caer, pero te vas a levantar. Vas a fallar, pero te vas a arrepentir. Te vas a equivocar, pero Cristo te va a levantar. Porque la carrera no se trata de encender un gran fuego. Esto no es las luces campero, hermano. Esto es de que la llama que tengas. ¿A cuánto le gusta cocinar carne? Yo no sé, pero parrilladas y eso. Levante la mano, ¿quién sabe hacer una buena parrillada? Inviten, pues, no sean así. He escuchado, y disculpen si me equivoco, estimados Masterchef, que el mejor fuego para una carne es cuando el carbón está así solo como ardiendo, pero no está el fuego saliendo. He escuchado, perdónenme si me equivoco. Para mí sería al revés. Voy a asar carne, yo quiero que salga la gran llama y que salga alrededor de la carne así. Y soplarle, digo, para que el fuego salga. Y he visto a otros profesionales que no. Está el carbón en su punto, dice. A muchos nos impresionaría o nos impresiona ver el fuego de otros, ver cómo, wow, el hermano, cómo es de ungido, cómo lo usa el Señor, cómo toca rico, cómo, wow, mira la hermana, Dios cómo le da palabra, cómo Dios lo usa, cómo canta, y despreciamos a los que vienen en silencio a la iglesia. Subestimamos a los pequeños que todos sabemos que han pecado, que todos sabemos que la han regado, y lo ves allá al fondo y decís, ese no tiene arreglo. No, porque es el hijo del pastor, pero el hijo de aquella hermana, sí, ese pobrecito, viera, es bolo, es drogadicto, la mamá lo encontró o la encontró con el novio en la cama, pobrecita la hermana, el hijo le salió homosexual, pobrecita la hija le salió lesbiana. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Pero no, el hermano, wow, cómo se congrega, cómo sirve, cómo Dios lo usa, cómo Dios le da palabra a ese muchacho. Es que es hijo de pastores, no, es que estudia en un colegio cristiano, es que él desde pequeño sus padres le inculcaron. Y seguir despreciando a aquel. ¿Y saben qué pasa? Pasa la maravilla de la vida, que el pecado no anda viendo dinero, ni estatus, ni familia, ni apellido. Pasa que al que nosotros alabamos y le llega la hora y le pegan el golpe y su reputación por los suelos. El matrimonio que era ejemplar en la iglesia, se divorciaron. El esposo le fue infiel a la esposa, de aquellos que año con año publicaban su santidad. Somos la familia tal, bienvenidos a nuestro hogar. Tienen una foto de ellos en la entrada. Que tenían fotos de sus hijos, camisa blanca, descalzos, un montón de escarcha que tiran ahí para simular que es nieve. La familia maravillosa. Mientras que el otro, esta Navidad, probablemente ni los papás le hablen, porque pecó, porque no le gusta, porque no viene tanto a Heaven o a cualquier iglesia que vaya. Y eso pasa. Entonces la iglesia, ¿qué hace? Ojalá Dios tenga misericordia de ellos. Y pasa que el pecado llega, y llega y te bota toda la reputación, la imagen, y te deprimís, porque tu vida se basó en una imagen falsa, en una superioridad que no existe. Pero ojo, llega la gracia al pecador que señalamos, al drogadicto, al ebrio, al homosexual, a la lesbiana, a todos estos que nosotros calificamos como pecadores, siendo muy hipócritas nosotros. ¿Y saben qué pasa? Que estos están acostumbrados a vivir de victoria en victoria por la gracia de Dios, y que como caen y ya están abajo, ellos no tienen nada que perder, sino todo por ganar. Y que mientras de los pedestales de los grandes ungidos se caen estas grandes figuras religiosas, estos grandes cristianos de años, estos evangélicos de pura cepa, se levantan entre los escombros toda la generación de pecadores rechazados, a los cuales Jesús amó, y perseveran y caen,
Y probablemente venga y diga: estoy luchando contra mis deseos de la carne, Carlos. Pero ¿sabes qué? Volví a caer. Y eso no es un escándalo para Cristo, es un escándalo para los religiosos. Cristo viene, levanta a la persona y le dice: sigamos, sigamos. Ponete las pilas, amigo. Pero es que, Señor, me van a juzgar, sigamos. Y vuelve a caer. Porque, y lo dije el domingo pasado y lo digo, la gente va a pecar. No estemos o no estemos de acuerdo, estemos o no de acuerdo, eso pasa. Pero cuando el pecado es asimilado y justificado con términos religiosos, ahí ya no hay temor de Dios. Si tu vida no ha cambiado y te seguís escudando detrás de una religión, estoy seguro que tu lámpara no tiene aceite. Pero si sos de aquellos que escucharon que el novio viene, se levantaron y así como estaban en su bajeza, en su caída, en su deterioro espiritual, dijeron: sálvame que perezco, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, me queda un poquitito de aceite. He esperado y me cuesta. A veces se me enciende más, a veces menos, pero me cuesta. Pero aquí estoy, sigo esperando. Me echaron de una iglesia, de otra, de un ministerio, de otra, hasta mi esposa me echó. Pero no se me acabe el aceite, Señor, porque sigo creyendo que tú puedes hacer la obra hasta el fin de mi vida. Sigo creyendo. Mas las prudentes, verso 9, respondiendo dijeron: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan a los que venden y cómprenlas. Y de repente la vida da sorpresas. Y pasa que pensaste que vos estabas listo, que ibas a tener todo a tiempo, que justo antes de morir te ibas a arrepentir de ese pecado, pero la vida te dice: no hay tiempo, Cristo ya viene. Y Cristo viene ya sea en una forma visible, o se te presenta ante el fenómeno más duro de la vida, que es la muerte. Y Corintios te dice: examinaos vosotros mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Cada día es una oportunidad de reflexionar acerca de la condición de nuestras vidas. Esta parábola no es para asustar a nadie, sino el reflejo del amor de Cristo, que aún hoy te está diciendo: prepárate, aún hay esperanza, aún hay gracia, aún hay amor, aún hay salvación. Prepárate, viví una vida dedicada a mí, que pronto llego por ustedes. Nadie más puede salvarnos, iglesia. Solo Cristo salva. Por más que le pidas aceite a alguien más, por más que le digas a alguien: ore por mí, ayune por mí, nadie te va a salvar. Nadie. Por eso nosotros no tenemos la práctica de la oración de salvación, porque ¿cómo voy a decirle a alguien que es salvo porque vino a repetir una oración? Si aún estas que estaban llamadas les habían sacado el vestido nuevito, les dieron su antorcha, hicieron la oración de salvación, sirvieron en un ministerio, se congregaron, profesaron que Cristo era rey. Cuando tocó la puerta a Cristo y dijo: ya voy, no tenían aceite. Yo por eso no ando en las calles sumando almas a mi vida, si ni sé si la mía está bien. Añado esta, no sé. Eso no existe en la Biblia. El rico le dice a Abraham: manda a Lázaro, por favor. Pero Lázaro no podía salvarlo. Hoy tenés una oportunidad y no la desperdicies. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. El esposo llegó y entró a la boda, a la fiesta, al festejo con el que estaban listas. Esto no es lo sorprendente. ¿Saben qué es lo más difícil para mí de este pasaje bíblico? Que Cristo cerró la puerta. Eso es lo más aterrador. El versículo que a mí más miedo me da en toda la Biblia es cuando Jesús le dice a la gente: apártense de mí, no los conozco. Eso, ya que Jesús te diga, ¿qué importa si la iglesia te cierra una puerta?
No, es que ya no me hablan. No importa. Que tus amigos te den la espalda. No importa. No importa. Que tu familia te dé la espalda. No importa. No importa. Que ya nadie te hable y que todo el mundo te cierre la puerta en la cara. No importa. Pero si seguís viviendo como vas, sin cambiar de verdad, cuidado, porque Cristo puede cerrar la puerta. Cuidado. Y que Cristo te cierre la puerta, eso es muy difícil. Después vinieron a mí las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió y les dijo: de cierto les digo que no la conozco. Pero si nos dijiste que te esperáramos, pero si nos llamaste, pero si nos diste las antorchas, pero si hicimos todo lo que el pastor nos dijo, lo que el evangelio nos predicó. Si yo iba a la iglesia, no faltaba la reunión de spa, iba a Bros, hasta fui a Metapán y nadie me había invitado. Están todos invitados, están todos invitados. Fui a todos los cultos posibles, fui. Una sola cosa te quiero preguntar, te va a decir Cristo. Y vos viviste como yo viví, y amaste como yo amé, y serviste como yo serví. Es que, Señor, estaba bien ocupado en mi trabajo. Es que, Señor, estaba bien ocupado con mis hijos. Es que, Señor, estaba construyendo un futuro para mi familia. Es que, Señor, yo quería casarme y emprender y triunfar. Mientras construías tu presente, destruiste tu futuro. Mientras construías tu realidad, destruiste tu eternidad. Cristo no te pide una espera religiosa. Cristo te pide que en el día a día, iglesia, Él mismo lo dice: velen, porque no saben el día y la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo que Cristo te pide es que en el día a día, en lo que haces, en tu actividad cotidiana, en tu trabajo, en tus estudios, busques ser diferente y que profeses tu fe haciendo lo que Cristo hacía, con un corazón limpio, luchando contra esos deseos que tiene tu carne, cuidando tu buen testimonio, sabiendo que Él está a las puertas, que Cristo viene pronto y que ojalá nos encuentre haciendo su obra, la cual no es venir a la iglesia, sino vivir como el Hijo de Dios y hacer lo único que Él hizo con su vida y la vida que nos dio, lo cual era servir a otros. Cada día que te despertás es una oportunidad que tenés para cambiar, para ser diferente, para resistirte a la tentación. No abusemos de la gracia. Hoy dejemos de hacer todo aquello que nos aleja de Dios, y no lo hagamos para encajar en una iglesia, sino por amor a Cristo y por la espera profunda que tenemos hacia Él. Termino con este texto y les invito a que se pongan de pie. Primera de Tesalonicenses 5. Todos váyanse en paz ahora. Vivan en paz. Vivan confiados en Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice esto: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.